A menudo, todo parece más complicado de lo habitual. Sin embargo, en muchas ocasiones, somos nosotros mismos los causantes directos por no abandonar ciertos hábitos mentales que complican la vida. No siempre podemos elegir alejarnos de personas tóxicas, por ejemplo, o a veces persistimos en un trabajo que no nos atrae por necesidad económica. También hay momentos en que debemos enfrentar pérdidas significativas, situaciones realmente complejas. Por eso, si ya de por sí todo puede resultar complicado, es fundamental que nuestros hábitos mentales no se conviertan en un enemigo más. Si no quieres complicarte más la vida de lo que ya es, esto te puede interesar. Muchas personas han desarrollado la costumbre de aferrarse a emociones que, en realidad, les están haciendo daño. Este es el primer paso para sufrir más de la cuenta. De hecho, así es como se crean estos hábitos mentales que dificultan la vida. Las emociones aflictivas o negativas no pueden ser negadas ni arrinconadas como si no existieran. Aceptar su presencia es clave para comprender qué quieren decirnos. Las emociones negativas forman parte de nuestro registro emocional y actúan como auténticos pesos que frenan nuestro crecimiento, llenando nuestra mente de pensamientos adversos y poco útiles, llevándonos a un peligroso desánimo. Dar nombre a estos estados y quitarles poder nos ayudará a avanzar con mayor integridad. La envidia, la frustración, la ira, el rencor, la culpa y la decepción son emociones que todos conocemos. Sabemos lo que se siente conviviendo con ellas y cuánto espacio pueden ocupar en nuestras vidas si las alimentamos. Tal y como explica el Dr. James Gross, psicólogo de la Universidad de Stanford y uno de los expertos en gestión emocional, las emociones aflictivas son como zarcillos del mal que crecen desde las zonas más oscuras de nuestro ser. Los zarcillos son un tipo de plantas trepadoras que tienden a asirse a todo lo que tengan a su alcance. Gross señala que, cuanto más poder demos a estos estados emocionales, más zarcillos crecerán a nuestro alrededor, dejándonos poco a poco completamente inmovilizados. Por tanto, no es fácil liberarse de ellos. No basta con arrancarlos. Las emociones negativas dejarán de crecer cuando dejemos de alimentarlas. Así de simple. Conseguirlo y aprender a transitar estos procesos internos requiere que sembremos en nuestro interior las semillas de la autorregulación. Las emociones aflictivas se diferencian de las que no lo son por el efecto que ejercen en nuestro interior. Las emociones constructivas son aquellas que nos permiten sentirnos tranquilos, animados y serenos, impulsando nuestro bienestar y contribuyendo a que actuemos de manera más equilibrada. En otras palabras, las emociones aflictivas pueden enfermarnos, afectar nuestras relaciones personales, nuestra autoestima y nuestro crecimiento personal, mientras que las constructivas hacen todo lo contrario. A pesar de ello, debemos recalcar que la culpa, la envidia, la frustración, la ira y la tristeza juegan un rol importante en nuestra vida. Somos conscientes de que, en materia de psicología emocional, es común atribuir a las emociones aflictivas un papel negativo y casi patológico. De ahí que no falten los artículos y libros de autoayuda destinados a ayudarnos a eliminarlas o erradicarlas. Esta idea no es del todo acertada. Estas dimensiones forman parte de nuestro registro emocional. No podemos arrancarlas de raíz. La tristeza, el miedo, la decepción y la ira forman parte de lo que somos, y algo así no se puede erradicar. No podemos negar esas emociones que conforman parte de nuestra esencia. La clave reside en comprender y regular. Saber que existen, darles nombre y gestionarlas es lo mejor que podemos hacer para regular nuestra conducta. Todos conocemos el cuento de la Bella Durmiente. En este relato tradicional, los padres de la protagonista organizaron una fiesta para celebrar su nacimiento. En el reino había 13 mujeres sabias con poderes mágicos, pero invitaron solo a 12, dejando fuera a una por su mal genio y trato difícil. Ella, ofendida, lanzó la maldición que todos conocemos sobre la pequeña. Una de las moralejas del cuento es que a todos les resultaba más fácil convivir con las hadas buenas. Invitar a la bruja oscura y darle un lugar hubiera sido un acto de inclusión y responsabilidad. La manera en que la trataron es similar a cómo nosotros tratamos nuestras emociones negativas, negándolas como si no existieran, con resultados siempre nocivos. Las emociones buenas y malas son simplemente invitadas. A veces nos visitan unas y se van otras. Estamos obligados a recibirlas y convivir con ellas,
pero sin darles demasiado poder ni permitir que su estancia sea muy larga. La educación en valores es un concepto amplio que no solo compete a los profesores, sino también a los padres y a la sociedad en general. Sin embargo, no se le presta la debida atención, dejando de lado la retención de conocimientos o la superación de asignaturas. Hay algo mucho más importante que obtener una buena calificación: enseñar respeto y responsabilidad, formar en convivencia y conciencia social. Desgraciadamente, pocos apuestan por la educación en valores como un medio para transformar la sociedad. ¿Por qué existen tantos casos de acoso escolar? ¿En qué momento los padres perdieron autoridad frente a sus hijos? ¿Por qué los jóvenes dejan todo sucio después de una fiesta? La razón es clara: no se da la importancia necesaria a la educación en valores. Tal vez el motivo sea que impartir y transmitir este tipo de educación requiere esfuerzo y tiempo, algo que muchos padres y educadores no están dispuestos a ofrecer. Tal vez nos hemos vuelto demasiado egoístas y no nos importa el futuro de nuestros hijos. Creemos que educamos en valores a los niños. Les decimos lo que deben o no hacer, les ponemos límites, pero ¿predicamos con el ejemplo? De nada sirve decirle a un niño que tire los papeles a la basura si nosotros mismos tiramos algo al suelo y no lo recogemos. Tampoco es alentador decirle que haga las paces con su hermano cuando nosotros guardamos rencor al nuestro. El ejemplo es la enseñanza más valiosa. Los valores más importantes se transmiten a través de nuestros actos y palabras. No podemos desear que nuestros hijos traten a los demás como iguales si nosotros no lo hacemos primero. La educación en valores es necesaria no solo para los jóvenes, sino también para nosotros, ya que nos ofrece la posibilidad de reaprender aquello que no aprendimos de la mejor manera. No solo es necesario que exista una asignatura que hable y transmita educación en valores, sino que es imprescindible que esté incluida en cualquier otra materia. Al igual que sería importante que este tipo de educación estuviera presente en todos los hogares y en la sociedad en general. La educación en valores fomenta un espíritu crítico sobre las costumbres y hábitos de consumo, destaca la igualdad de oportunidades independientemente de la raza, cultura, sexo, nacionalidad o religión, enseña a tratar el medio ambiente con cuidado, transmite tolerancia respecto a la sexualidad de los demás y fomenta un consumo responsable, dotando de herramientas que permitan decidir con conciencia. Estos son algunos de los aspectos que se intentan transmitir con la educación en valores y que nos dan una idea sobre cuál es su objetivo. La gran pregunta es ¿por qué no se educa en valores en las aulas o en los hogares? Quizás porque en las aulas dar el temario parece lo único importante y en el hogar porque no se puede dar lo que uno no ha aprendido. Descubrir y conocer la educación en valores nos abre un abanico de posibilidades para indagar más sobre el tema y empezar a transmitírselo a los más jóvenes. Siempre nos quejamos de cómo las personas no respetan el medio ambiente, quemando grandes extensiones de terreno fértil y verde en épocas de calor. También solemos quejarnos del racismo o de la intolerancia hacia la sexualidad de otras personas, manifestaciones que algunas personas aún demuestran hoy en día. Sin embargo, quejarnos no sirve de nada. Para abordar este asunto, debemos considerar la educación en valores como una verdadera prioridad, porque ante todo estamos formando y ayudando a crecer a individuos. No solo importa su inteligencia o cuánto sepan, sino también que sean buenas personas. Para lograr esto, es esencial ser conscientes de que este tipo de educación es una responsabilidad compartida. Las emociones deben tener un valor adaptativo, es decir, deben facilitarnos la adaptación a las diversas circunstancias de nuestro día a día. Estudios psicológicos nos recuerdan que ser hábiles en la regulación emocional nos permite desenvolvernos con efectividad en cualquier contexto y situación social. Por tanto, es recomendable convertirnos en excelentes gestores de estas complejas dimensiones internas. Transitar con ellas, en lugar de ignorarlas o arrancarlas de nuestro registro emocional, es clave para nuestro bienestar. Las emociones aflictivas a menudo se manifiestan con molestias físicas y malestares. Debemos aprender a detectarlas, así como a reconocer los pensamientos negativos que las acompañan. Entiende por qué aparecen y qué quieren decirte. Date tiempo y transita con ellas de forma relajada, la meditación puede ayudarte. Sé proactivo con tus emociones. Para concluir, no olvidemos la recomendación más importante: las emociones aflictivas son meras invitadas. Tal como llegan, muchas de ellas se marcharán.
No les demos espacio permanente a quienes en poco tiempo pueden apropiarse de todo. Conocer nuestro mundo emocional nos facilita crecer a nivel personal y relacional. Saber qué sentimos y qué sienten los demás mejora nuestra empatía y nos ayuda a conocernos mejor. Comprender nuestras emociones básicas y secundarias nos permite desarrollarnos a nivel personal y relacional. Aquellos con más habilidades sociales suelen conocerse bien, saber qué emociones sienten en cada momento y ser capaces de interpretar y usar estas herramientas para relacionarse con facilidad. Según la teoría de Paul Ekman, podemos definir 6 emociones básicas: la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas se identifican como básicas o primarias porque son interculturales e innatas, y su expresión facial es reconocida en cualquier parte del mundo. Las emociones secundarias, por otro lado, están influidas socialmente y se desarrollan con el contacto interpersonal. Aquí encontraríamos emociones como la vergüenza, el desprecio, la culpa y el orgullo. Numerosos estudios se dedican al reconocimiento e identificación de las emociones. Algunos postulan que son 4 las consideradas básicas, mientras otros aumentan el número, sumando algunas de las secundarias. En cualquier caso, lo importante es saber identificarlas, reconocerlas y aprender a actuar en concordancia con todas ellas. Todas las emociones son adaptativas, aunque algunas suenen a positivo como la alegría y otras a negativo como la tristeza, la ira o el asco. En realidad, todas nos ayudan a adaptarnos a lo que nos rodea. Las emociones secundarias se componen a veces de la unión de otras básicas. Por ejemplo, la emoción de los celos podría contener el miedo y la ira, o la emoción de la vergüenza incluiría el miedo al rechazo y la tristeza por haber fallado. Estas emociones necesitan de una interacción con los demás y un crecimiento que permita reconocer qué sentimos ante distintas situaciones o conflictos. Un dato curioso es que la única emoción definida como neutra es la sorpresa, que dura muy poco tiempo y rápidamente se convierte en otra emoción, como alegría si la sorpresa es buena o tristeza si no lo es. Un buen desarrollo personal requiere del desarrollo de la inteligencia académica y emocional. La correcta identificación y reconocimiento de emociones nos permite hacer un buen uso de ellas y saber cómo actuar con los demás y con nosotros mismos. Conocer las emociones que existen y cómo las sentimos nos hace poderosos, ya que nos proporciona autoconocimiento y la capacidad de conectar con los demás. La educación emocional nos permite aumentar nuestra autoestima, ya que sabemos quiénes somos porque entendemos qué sentimos. Además, mejora nuestro funcionamiento social al facilitar un mejor desarrollo interpersonal y de habilidades con los demás. Si identificamos cómo se sienten los demás, será más fácil relacionarnos con ellos de forma adecuada. Conocer las emociones da paso a un crecimiento equilibrado, ya que al reconocerlas permitimos que se expresen sin crecer hacia el otro polo. Por ejemplo, manejar mal el miedo puede convertirlo en fobia o pánico. Todas las emociones son necesarias y cada una de ellas nos aporta información valiosa sobre nosotros mismos. Por eso, es importante prestar atención a cómo nos sentimos. Chequear nuestro estado emocional es una tarea esencial si queremos alcanzar un equilibrio emocional y, en definitiva, disfrutar del bienestar. No siempre es fácil prestar atención para descifrar qué nos sucede, especialmente en situaciones emocionalmente difíciles y dolorosas, donde el sufrimiento y el miedo pueden inmovilizarnos. Cuando las situaciones se vuelven insostenibles y nos sentimos destrozados, es fundamental saber cómo actuar. Un procedimiento que puede ayudarnos en estas situaciones son los 7 peldaños del equilibrio emocional, un conjunto de ejercicios diseñados para aliviar el sufrimiento, evitar daños psicológicos y prevenir conflictos con los demás. Estos pasos incluyen hacer una pausa para alcanzar el equilibrio emocional ante una mala noticia, una fuerte discusión o una gran decepción, y dirigir toda nuestra atención a ese movimiento emocional que surge desde nuestro interior. Al principio, detener un proceso que ha funcionado de forma automática durante años no es sencillo, pero es esencial para nuestro bienestar. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, las emociones nos impulsan a actuar de forma abrupta e irreflexiva. En lugar de continuar hasta llegar a la explosión emocional, tenemos que detenernos, concedernos un tiempo para reflexionar y valorar lo que sucede en nuestro interior. De esta forma, interrumpimos el automatismo en el que estamos inmersos y creamos la posibilidad de responder de manera diferente a la habitual. Conviene practicar, ya que es posible que no lo consigamos a la primera.
Para facilitar este paso, podemos irnos a un lugar que nos transmita más tranquilidad. Se recomienda siempre respirar hondo y serenarse. Una vez que nos hemos parado, el siguiente paso para alcanzar el equilibrio emocional es llevar la atención a nuestra respiración y a aquellas zonas del cuerpo en las que la emoción se manifieste. En el caso de encontrarnos demasiado enérgicos o estresados, lo adecuado es respirar hondo. La respiración profunda nos ayudará a calmarnos y a conectar con nosotros mismos. El objetivo es llegar a respirar 10 veces en un minuto. Está claro que no lo conseguiremos a la primera, y mucho menos si estamos en un alto estado de activación, ya que en esos momentos la respiración puede llegar a dispararse hasta 30 veces por minuto. La cuestión es practicar y focalizarnos en la respiración. Cuando experimentamos emociones difíciles, puede que notemos que el corazón nos late deprisa, una ligera presión en el pecho o tensión en el vientre. Lo importante es no evitar estas sensaciones corporales. A menudo, las emociones también nos hablan a través de nuestro cuerpo. Se trata de percibirlas, a través de la respiración, calmarnos para disminuir las sensaciones corporales. Tomar conciencia de la emoción es un paso esencial. Consiste en familiarizarnos con la emoción a nivel vivencial, no intelectual, es decir, sentirla como una experiencia directa con todo lo que conlleva, por ejemplo, cómo se expresa a través del cuerpo. Luego, podemos pasar a observar o imaginar qué situación o situaciones desencadenan esta emoción. ¿Es una persona determinada o quizás un pensamiento? Puede que sea un recuerdo. La cuestión es detectar los aspectos clave relacionados con ella y con su origen. Luego, tenemos que identificar de qué emoción se trata, ponerle nombre. ¿Es rabia, tristeza, envidia o tal vez miedo? Algunas investigaciones afirman que, al hacerlo, la emoción pierde parte de su fuerza. Para darle más identidad, podemos preguntarnos cómo se expresaría esta emoción, qué necesidad esconde o qué nos impulsa a hacer. Aceptemos la experiencia y permitamos la emoción. Este paso consiste en aceptar la emoción sin juicios, permitir que sea tal cual es sin reprimirla ni poner resistencia. Al principio, no será agradable, pues estamos dejando crecer una emoción que nos disgusta, pero es necesario para conocerla y gestionarla más adelante. Así, nos hacemos espectadores del rechazo que la situación nos despierta, de los intentos de escapar y defendernos, pero no hacemos nada, simplemente dejamos que la emoción se manifieste y se exprese tal cual es. De esta forma, le damos su espacio y la reconocemos como una parte de nosotros. Debemos aprender a darnos cariño en este profundo proceso. Conectar con esa parte de nosotros que se mantiene íntegra y sana, que funciona a través del cariño y del afecto, es fundamental. El maltrato personal atenta contra esa fuerza que necesitamos para alcanzar el equilibrio emocional. Puede ser difícil abrazarnos y tratarnos con amor, por lo que podemos recurrir a personas que siempre están a nuestro lado y nos acompañan cuando lo necesitamos. Ellas nos ayudarán a aliviar el malestar y la angustia. Luego, llega el momento de soltar la emoción. La intensidad de la emoción se irá reduciendo poco a poco, permitiéndonos separarnos de ella. Así, ya no pensaremos que somos la emoción, sino que la estamos albergando durante cierto tiempo. Es importante tener en cuenta que solo permitiremos que la emoción se disipe cuando impidamos que se alce con la batuta de nuestro diálogo interno. No podemos forzar su desaparición, simplemente se irá disolviendo a través del contacto con ella. Pensar que no somos la emoción es una estrategia clave para limitar su poder sobre nosotros. Una vez pasada la tormenta emocional, el último paso para conseguir el equilibrio emocional consiste en decidir si actuar o no. Si la situación demanda una respuesta, ahora estaremos en mejores condiciones para generarla desde la calma y la conexión con nuestras dudas y deseos. Si no es necesario dar una respuesta inmediata, lo más conveniente es esperar a que la emoción haya perdido su intensidad del todo, de esta forma, hayamos asimilado su mensaje. Una emoción difícil puede transformarse en serenidad y calma a través de la atención plena y el paso del tiempo. El filósofo neerlandés Spinoza lo expresó muy bien: un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Estar presentes en las emociones es la llave que abre la puerta hacia el equilibrio emocional. Es una práctica que requiere tiempo y destreza, pero si la conseguimos dominar, nos ayudará a sobrellevar las dificultades y problemas de nuestro día a día.
Muchas personas han desarrollado la costumbre de aferrarse a emociones que, en realidad, les están haciendo daño. Este es un primer paso para sufrir más de la cuenta. Así es como se suelen crear hábitos mentales que complican la vida. Ser el centro del universo debe desaparecer de nuestra mente, nuestro cuerpo no tiene tanta masa como para que todo gire a nuestro alrededor. Si tienes una visión egocéntrica de cuanto te rodea, te estás complicando la existencia. No esperes que te contesten de forma inmediata un mensaje ni que los demás puedan dejarlo todo para satisfacer tus necesidades. Esta tendencia, llamada efecto Spotlight, ha sido estudiada por expertos de la Universidad de Cornell y se ha demostrado errónea, perjudicial y dolorosa. O todo o nada, es otro hábito que se convierte en tu enemigo. En el mundo, pocos hechos se sitúan en un extremo, son blancos o negros. Así que esa frase de o se hace bien perfecto o no se hace es, en muchas ocasiones, una utopía fuente de frustraciones. Según un estudio de la Universidad de Waseda, la rigidez cognitiva genera expectativas imposibles que suelen desembocar en consecuencias decepcionantes. Dejar de procrastinar ante las decisiones importantes es clave. La Case Western Reserve University estudió en profundidad la procrastinación y demostró que no siempre juega en nuestra contra, ya que puede ayudar a rebajar el nivel de estrés posponiendo tareas desagradables. Sin embargo, cuando la decisión pendiente es de envergadura, el miedo se hace mayor, alimentando la ansiedad y paralizándonos. El lamento constante es otro mal hábito. Una cosa es una queja puntual y otra es el lamento constante, que pierde su efecto catártico y se convierte en una pesadilla capaz de provocar cambios cerebrales que te invitan a centrarte únicamente en lo negativo. Neurocientíficos de la Universidad de Yale han comprobado que las personas constantemente deprimidas cuentan con una tasa menor de renovación neuronal, como si sus cerebros fuesen más lentos. Evita las expectativas irreales. Igual que no es bueno ser siempre negativo, tampoco favorece tener un optimismo ilusorio. Cierto grado de positividad en lo que esperamos nos ayuda a levantar la cabeza, pero una dosis desmedida solo genera grandes decepciones que pueden afectar nuestra autoestima. Crear expectativas excesivamente elevadas respecto a un suceso nos frustra si no se cumplen. Además, existen otros hábitos que inhiben nuestra capacidad cognitiva. Algunos de los más comunes son la cavilación, reproducir una y otra vez eventos frustrantes, el exceso de culpa, impide liberar emociones, la queja excesiva, genera frustración e ira, el rechazo excesivo, ser nuestros peores críticos, y la preocupación constante, produce un estado emocional negativo. Los hábitos son cruciales para ser productivos y plenos. Rodearse de costumbres negativas crea un bucle que puede llevar a trastornos mentales. Por eso, vale la pena dejar a un lado esos hábitos mentales que atentan contra nuestro estado de ánimo y la consecución de nuestros objetivos. Algunas partes de tu personalidad pueden parecer auténticas, pero en realidad son actitudes o hábitos consecuencia de la ansiedad. Esta mezcla puede ser peligrosa y puede hacerte parecer raro o descortés, dificultando tu vida cuando otras personas te juzgan basándose en esas acciones sin conocer lo que realmente piensas. Conocer estos hábitos puede ayudarnos a manejar mejor nuestra ansiedad y emociones, sacar lo mejor de nosotros y mostrar nuestra verdadera personalidad. Las personas con ansiedad tienen la sensación de que siempre están incomodando a los demás o, por el contrario, sienten que tienen que satisfacer a los demás constantemente. Por ello, se disculpan por todo y por nada, de forma constante, y parece que es un hábito que no pueden controlar. La verdadera incomodidad de las otras personas proviene de este hábito, que, como muchos otros, es poco sano y molesto. Es incómodo no saber qué contestar a una persona que se disculpa por algo sin importancia, incluso por situaciones cotidianas que salen de su control. Dejar de tomarse todo de manera muy personal es un hábito que va bastante ligado al anterior. Cuando se les dice algo o se les señala cualquier cosa, le dan muchas vueltas y pueden pensar en ello durante todo el día y a todas horas, volviéndose intrusivo y molesto. Cuando solo era un comentario inocente y nada más allá, esto tiende a degenerar en un círculo vicioso. Están ansiosos y nerviosos por ese comentario, y darle vueltas solo contribuye a que esa ansiedad se mantenga en el tiempo. Para espantar estos pensamientos, pueden optar por un engalanamiento de conductas como el agradecimiento o la disculpa, algo que a su vez puede hacerles sentir ridículos y más ansiosos. La costumbre de abandonar sitios o dejar conversaciones a la mitad es otra manifestación de la ansiedad.
Muchas veces, la ansiedad puede con lo mejor de las personas y genera en ellas un hábito de evitación o huida cuando sienten que la situación les sobrepasa. Otra de las consecuencias de la ansiedad es que produce que la persona se centre en ella y en aquello que le causa esa ansiedad, abstrayéndose por completo del resto de estímulos de su entorno, como puede ser una conversación. No es que las personas no aprecien la compañía, es solo que la ansiedad las sobrepasa y la mejor solución que encuentran es la de abandonar el sitio o pensar en otra cosa, aunque esto proyecte la imagen de que son personas maleducadas. Otro hábito es fantasear y pensar en el peor escenario posible. Este es un hábito que genera más ansiedad. Aunque en determinados momentos de nuestras vidas o en determinadas situaciones todos hemos pensado en el peor escenario posible, las personas con ansiedad tienen el hábito de sobreestimar la probabilidad de los peores escenarios posibles. Estar situados constantemente en lo peor puede acarrear consecuencias físicas y psíquicas, como cansancio crónico, y dificultar mucho las relaciones personales. Creen que anticipándose al futuro se protegen y previenen la ansiedad, pero en realidad genera más miedo, incertidumbre y potencia la ansiedad, ya que se centran solo en lo malo y no disfrutan de nada. Aquel escenario malo termina muchas veces haciéndose realidad. Podemos mirar las situaciones con cautela y evaluarlas lo máximo posible, pero tenemos que tener claro que no podemos predecir el futuro ni saber qué va a pasar, y que evitar las situaciones no nos protege de ellas, solo nos limita para disfrutar de las cosas, las personas y la vida. Otra mala costumbre es tardar mucho tiempo en tomar decisiones. Las personas con ansiedad tienden a analizar las situaciones hasta el más mínimo detalle, lo que hace casi imposible que tomen una decisión. Esto ocurre incluso si es una decisión simple, donde no hay decisiones buenas o malas, como por ejemplo qué ponerse ese día o qué comer. Este hábito no solo puede afectar a estas personas, sino también a su trabajo, su pareja o sus hijos. Tomar decisiones puede generar ansiedad a cualquiera, todos tenemos miedo a equivocarnos, pero el hábito de sobreanalizar las cosas al mínimo detalle y evitar tomar decisiones tiende a generar más ansiedad que decidir, tal vez, equivocarse y rectificar. No podemos escapar ni delegar muchas de las decisiones que afrontamos. Decidir es un acto cotidiano, cuyo resultado va a estar mediado por diferentes variables. Algunas de ellas no las controlaremos, como la suerte, pero habrá otras que sí, como la actitud, y es en ellas en las que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Los malos hábitos generan y alimentan la ansiedad. Con este artículo, he pretendido mostrar que en ocasiones los malos hábitos de las personas ansiosas pueden generarles más ansiedad. Igual que conocer las situaciones es el primer paso para poder evitarlas, también puede servir hablar abiertamente de esta ansiedad cuando nos aborde, de manera que los demás nos puedan ayudar. Otro elemento importante ante estas situaciones y hábitos es que no es necesario que se afronten en soledad. Las personas con ansiedad, como muchas otras, creen que nadie les puede ayudar con sus problemas o les causa apuro pedir ayuda. Gracias por escuchar este vídeo. Espero que te haya servido para mejorar un poco más. Suscríbete para no perderte nuestro vídeo diario sobre estoicismo. Únete a la comunidad que estamos creando. Mantente estoico. Mantente sabio.